española, a los hispanistas, que son también embajadores al fin y al cabo de nuestra lengua y cultura, a los estudiantes que no solo mantienen viva la llama del español, sino que la proyectan al futuro, y en general a todos los conocidos, amigos y amantes de la cultura en español. Decir que para los que no entiendan el español, hay un servicio de traducción simultánea al inglés a cargo de Sharmila Bhushan, y como veis está abajo en la pestaña donde pone interpretación, y tenéis que escoger pues la opción inglés, para aquellos que no puedan entender. Below the screen, Sé que es un gran placer estar aquí hoy y agradecer a José Manuel Navia su disponibilidad para hacer esta presentación. En primer lugar, esta es una exposición presencial, aunque hagamos ahora esta presentación virtual, y está abierta al público hasta el 14 de junio en nuestro centro para visitarla en grupos reducidos y respetando el distanciamiento social, con un horario de 10 a 6 de lunes a sábado. La verdad es que nos hubiese gustado mucho hacer esta inauguración presencial, pero como sabemos los que estamos aquí en Delhi y en la India, el súbito y vertiginoso aumento de la pandemia en Delhi nos llama a la prudencia. Sin embargo, el documento quedará grabado y disponible en nuestro canal de YouTube para los que no hayan podido asistir hoy. Decir que esta exposición es una iniciativa conjunta de Acción Cultural Española y del Instituto Cervantes para celebrar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Y me gustaría ahora, rápidamente y brevemente, agradecer a todos aquellos que han hecho posible que hoy se exhiba en Nueva Delhi. En primer lugar, a Raquel Calella, directora de Cultura del Instituto Cervantes en Madrid, que tenemos aquí con nosotros. También a María José Magaña, que se ocupa de las artes plásticas en la sede de Madrid. Y naturalmente a todo el equipo de la sede. También agradecer a la Embajada de España en Nueva Delhi, en la persona de nuestra querida Montserrat Momán, encargada de negocios, y de Alfonso Pérez Hernández, primer secretario y colaborador infatigable en nuestra común aventura cultural. Y quiero hacer una mención muy especial para Natalia Gómez, encargada de asuntos administrativos de la Embajada, que nos hace muy fácil lo más difícil, como es conseguir que la exposición llegue hasta nosotros sin impedimentos de ningún tipo. Y agradecer sin duda alguna al equipo de cultura del Cervantes, Martí, Eloísa, Vikash, y en general a todo nuestro equipo cervantino, pues esto es el fruto siempre de un trabajo conjunto. Antes de pasar la palabra a Raquel, solo me gustaría recordar que la figura de Cervantes quedó eclipsada por la del Quijote. Todo el mundo conoce al Quijote, pero menos gente a Cervantes. Sin embargo, Miguel de Cervantes tuvo una vida realmente apasionante, digna de una novela. Tuvo que huir a Italia para no ser encarcelado por un duelo. Conoció la gloria militar antes que la literaria, pues luchó con distinción en la batalla de Lepanto. Fue cautivo en Argel e intentó la fuga 4 veces y 4 veces fue castigado por ello. Volvió a España y ejerció oficios imposibles como comisario de abastos y recaudador de impuestos, lo que le acarreó enormes problemas y disputas. Fue injustamente acusado y fue en la cárcel donde concibió el embrión del Quijote. Viajó extensamente por el sur de España, lo que seguramente influenció ese libro de viajes que es el Quijote. Nunca, por otro lado, consiguió realizar su sueño dorado, que era ir a América, y aunque padeció aprietos económicos, se coronó con la distinción más alta a la que pueda aspirar un escritor, la de ser el inventor de la novela moderna, género rey en nuestros días. Vivimos en tiempos difíciles que nos causan incertidumbre y desazón, y nada más adecuado en estos tiempos de zozobra que mostrar una exposición sobre la vida de Cervantes, que esta exposición celebra de una forma actualizada y creativa. Pues Cervantes conoció como nadie la adversidad y nos enseñó a enfrentarla sin perder la dignidad, la generosidad, la tolerancia hacia el prójimo y sobre todo, como dice la cita que da nombre a esta exposición, sin perder ese deseo de vivir que llevó sobre su vida con la elegancia de un genio. Muchas gracias, José Manuel, por combinar tan diestramente esos oscuros profundos con esos chispazos de color, como veremos hoy, y por tu destreza
al convertir tu trabajo fotográfico en un viaje literario. Y sin más, me gustaría pues pasarle la palabra a Raquel, nuestra directora de Cultura. Raquel, pues, tienes la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, Óscar. Siento mucho que estemos hablando con mascarilla, pero como bien has anunciado, me acompaña María José Bagaña, la responsable de Artes Plásticas y Arquitectura, y nuestro invitado, el fotógrafo José Manuel Navia. Para nosotros es un momento muy feliz, pese a que estemos con mascarilla, pese a que nos estemos acercando al centro de Delhi de manera virtual, porque lo importante es que la exposición, el trabajo de Navia, esta maravillosa muestra, tan cerca además que estamos de la Semana Cervantina y de la efeméride del 23 de abril, esté disponible de manera presencial para el público de Delhi. Como siempre decimos, por supuesto, nos convocan los cuidados, la seguridad, pero nuestra labor es seguir con la cultura segura, y en este sentido, además, es uno de los proyectos que más satisfacciones nos ha dado. Primero porque, como bien has explicado, pues fue una producción con Acción Cultural Española que hicimos para el gran año Cervantes de 2016, pero sobre todo porque mostraba no solo la trayectoria vital, sino porque José Manuel Navia, como nadie, va al lugar actual rescatando esa huella vital, rescatando esa memoria en cada uno de los lugares. Y al final se componen como una mini red cervantina, que es también un poco el microcosmos de nuestra red de centros. Y en esa red de centros esta exposición ha sido mostrada de manera siempre muy gratificante para todos. Por el otro lado del Atlántico estuvo en Brasil, por supuesto en todos los lugares que aparecen y que van a poder ver desde la mirada de Navia actualmente en la exposición, todos los lugares de la trayectoria vital de Cervantes, pero también otros como el resto del Mediterráneo, toda la parte de Europa. Y bueno, y ahora nos quedaba uno de nuestros, yo lo digo aunque quede mal decirlo, de nuestros centros estrella, un centro con una proyección, con un impulso y un trabajo maravilloso. Y creo que el público del Cervantes de Delhi, el público de India, merecía esta aproximación a la figura de Cervantes y sobre todo conocer el trabajo de José Manuel Navia, que es un fotógrafo, pero es un fotógrafo periodista y es un fotógrafo tan vinculado con la literatura que a veces escribe con sus fotos, tiene muchísimos proyectos, vamos a decir, multidisciplinares en ese sentido, porque tiene una mirada personal y una mirada muy literaria pues a ciertos lugares de los que aparecen en la exposición, como verá el público, que muchos de nosotros habremos pasado, pero no los hemos rescatado de esa memoria como lo ha hecho José Manuel Navia. Y sin más, le quiero pasar y agradecer muchísimo también el trabajo a nuestro gestor cultural, a Martín Basset. Gracias por todo el esfuerzo, igual que a ti, Óscar. Y antes de pasarle la palabra a nuestro invitado, también está aquí María José, que ha sido la responsable de itinerancia de toda la exposición, por si luego hay alguna pregunta. Pero le paso la palabra a Martí para que explique el desarrollo del acto. Un saludo afectuoso para allí. Nos vamos a ver pronto, nos vamos a abrazar pronto y espero sobre todo que disfrutéis mucho de esta maravillosa exposición. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel, a María José, José Manuel. En fin, yo os quiero decir que José Manuel va a ofrecer una visita guiada virtual de la exposición, como si estuviéramos en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, en Hanuman Road, número 48, pero virtualmente.
como ha comentado Óscar y como habéis podido comprobar, hay la posibilidad de seguir la sesión en inglés, gracias a la interpretación de Sharmila Busan. Y eso es todo. Yo, José Manuel, muchas gracias y te cedo la palabra cuando quieras. Bueno, pues vamos allá. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Al director del centro. Y bueno, nada, vamos a hacer esa visita virtual. Solo deciros que me habría encantado poder daros un abrazo de los de verdad, que se nos van a terminar olvidando, y haber estado, como no, presente en el instituto en Delhi. Pero bueno, las cosas son como son, y si algo te enseña trabajar con un personaje como Cervantes es a sobreponerte a las adversidades, y no será esta situación la que nos haga arredrarnos, ni mucho menos. Nada, previamente y muy rápido, solo recordar y agradecer una vez más, que ya han sido citadas, a las instituciones que hicieron posible este proyecto. Antes hemos citado Acción Cultural Española, y dentro de Acción Cultural Española la persona que coordinó el proyecto, que es Alma Guerra, el Instituto Cervantes, que por supuesto lo ha citado antes Raquel, y en concreto está con nosotros la persona que vivió de primera mano y de cerca todo este proyecto tan ilusionante, que es María José Magaña, y cada vez que tenemos la ocasión de reencontrarnos, gracias a nuestro queridísimo Miguel de Cervantes, pues es un motivo de fiesta, ¿no? Y luego, por supuesto, como siempre, a mi equipo más cercano, a Carmen Martín, a Marta Martín, las personas que ponen cada día tierra bajo nuestros pies y permiten que los proyectos dejen de ser proyectos y se conviertan en trabajo. Dicho esto, vamos a iniciar un poco esta visita virtual, que siempre es una manera peculiar de ver las cosas. Y fíjate, estaba pensando cómo empezar, y en estos momentos tan especiales y tan duros, ¿no? Sobre todo por todas las personas que lo están pasando mal, y algunas que por desgracia ya no nos acompañan y para las que siempre hay que tener un recuerdo, me parecía que la cita con la que en su día decidimos comenzar el frontispicio un poco de este proyecto, que es una cita de un filósofo de origen remotamente español, de origen sefardí, Baruch Spinoza, ¿no? Y la cita esta de Spinoza no puede ser más oportuna ahora que nunca, ¿no? Decía Spinoza que un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y además que su meditación no es una meditación de muerte, sino una meditación de vida. Esa idea de asociar la libertad a la vida, si en algún momento creo que es oportuno tenerla presente, es ahora, evidentemente. Entonces me encanta poder citar a Spinoza y volver a empezar como siempre he empezado, cuando hacía una visita guiada o cuando me tocaba hablar de este trabajo, citando a Spinoza, pero creo que ahora cobra un sentido especial. Y bueno, sin más, vamos a ir viendo las imágenes, gracias a nuestra colaboradora que nos las va pasando. Y esta primera imagen, que es una imagen de unos títeres, de unas marionetas de un retablo, el retablo de Maese Pedro, que muchos años después aparecerá en el Quijote, pero estas marionetas se encuentran ahora mismo en Alcalá de Henares, la patria chica de Cervantes, la ciudad natal de Cervantes, en la casa museo, que está donde un día estuvo la casa donde vino probablemente al mundo el escritor. Y quise combinar estas marionetas con la siguiente imagen, que es una imagen exacto, que es una imagen también de Alcalá de Henares, pero la otra cara. Es una procesión, y es una procesión, la procesión nada menos que del Cristo de la Agonía. Y me parecía que ambas imágenes, el teatro de marionetas y esta procesión, que no deja de ser también una representación teatral, pero de un carácter marcadamente distinto, podían simbolizar muy bien la España a la que vino Cervantes, ¿no? La España que conoció Miguel de Cervantes, que es esa mezcla. No olvidemos que Cervantes nació cuando estaba recién comenzado el Concilio de Trento, es decir, es esa España de la Contrarreforma, esa España en la que, de alguna manera, como decía la cita de Spinoza, se intentaba contraponer la muerte a la vida.
Y Cervantes, evidentemente, como sabemos y vamos a ir viendo, siempre apostó por la vida. Si pasamos a la siguiente imagen, muy joven, Cervantes con su familia deja Alcalá de Henares y termina sus estudios en Madrid. Y es muy curioso porque, bueno, uno de los domicilios en los que vivió la familia era por una zona muy castiza, el actual barrio de Lavapiés, que es por donde estuvo el antiguo hospital de Antón Martín, del que ahora solo queda el nombre de una plaza típicamente madrileña. Esta imagen me permite explicar un poco qué he pretendido yo con este trabajo. Al final, yo no quería hacer un trabajo ni de tipo historicista, no soy un historiador, ni tampoco de tipo puramente filológico o lingüístico. Yo quería hacer un trabajo eminentemente fotográfico. Y la fotografía, si es algo, es que es por encima de todo contemporánea. El fotógrafo, o al menos el fotógrafo de mi perfil, un fotógrafo como yo, trabajamos siempre con lo que tenemos delante, con la realidad más cercana. Entonces a mí me parecía que un mozo como Cervantes, un joven de 17, 18 años que deambulara por su barrio, se fijaría en chicas como esta, en esa época no irían así de tatuadas y menos así de descubiertas, pero bueno, se fijarían en mozas como me fijé yo en esta mujer que tranquilamente se tomaba un botellín de cerveza y encendía un cigarro. Al final, ¿qué pretendo con este trabajo? Pretendo algo que probablemente es imposible, pero bueno, en el ejercicio vale la pena. En el fondo es intentar mirar el mundo actual pidiéndole prestados los ojos a Miguel de Cervantes. Intentar ver el mundo actual como lo vería Cervantes si viviera ahora. Evidentemente esto es casi una tontería, es imposible hacer ese ejercicio, pero vale la pena, como digo, por lo menos para mí fue muy fascinante intentarlo, porque un escritor tan grande como Cervantes nos ha dejado su punto de vista, nos ha dejado su manera de entender el mundo a través de su obra. Todo gran escritor hace una obra, como sabemos, eminentemente autobiográfica. En ese sentido, la obra de Cervantes lo es absolutamente. Entonces, bueno, esta es esa imagen del barrio de Lavapiés, donde vivió, y en la siguiente podemos pasearnos. Es una de las zonas que a mí me gusta mucho del llamado Madrid de los Austrias, que es el Madrid en el que vivió Cervantes. Cervantes nació con Felipe II de rey y murió con Felipe III, como sabéis, y es la calle de la Villa. Esta es la calle donde el maestro de Cervantes, López de Hoyos, enseñaba latines. Cervantes fue a estudiar, acudió a estudiar con este maestro, con López de Hoyos, y fue el que le inició en la poesía, el que le inició en la literatura. Cervantes no cursó estudios universitarios, más bien se estaba preparando, como todos los hijos de la clase media, o digamos media baja española, se estaba preparando para ser funcionario, que era su aspiración, y sobre todo seguro que era la de sus padres, como la de tantos padres, ¿no? Ha sido. Y en ese sentido acudió a estudiar latín con López de Hoyos, pero López de Hoyos supo ver ese talento literario incipiente, ¿no?, que había en Cervantes. Y bueno, pues estos adoquines, no sé si estos mismos, pero desde luego esta cuesta la recorrió más de una vez Miguel de Cervantes para acudir a estudiar con el maestro Juan López de Hoyos, que da también ahora nombre a una de las calles más largas y más populares, ¿no?, de la ciudad de Madrid. Y si pasamos a la siguiente fotografía, damos inmediatamente un gran salto geográfico, un salto de miles de kilómetros, pero lo damos porque lo dio Cervantes. Es decir, Cervantes, si fue algo, fue un grandísimo viajero. Toda la vida viajando, como tantos grandes escritores. Fíjate que podríamos decir, y esto es algo que está muy estudiado, ¿no?, en la literatura, que hay, en el fondo, hay dos tipos de escritores. Los que escriben acerca de lo que han leído, los que hacen literatura a partir de la literatura, que pueden ser maravillosos, por supuesto, pero luego hay otro tipo de escritores que son los que escriben a partir de la vida. No son, diríamos que unos son más culteranos y nosotros los podríamos llamar más vitalistas, ¿no? Ese es el caso sin duda de Cervantes. Cervantes, en su juventud y en su madurez, en su primera madurez, se está preparando para ser el gran escritor que fue en su madurez y sobre todo ya en su vejez. Toda su obra más importante es una obra publicada muy tardíamente, pero qué duda cabe que se está gestando en todas sus experiencias de juventud.
Cervantes, como sabéis, tiene que salir muy joven de España por motivos que no nos vamos a alargar, pero no demasiado recomendables, porque si no salía de España se estaba jugando la cárcel y algo más por un duelo de juventud, y acude a Italia. Y en Italia prueba a trabajar como, en fin, como secretario, un poco como criado de lujo, podríamos decir, del cardenal Acquaviva. Y él se da cuenta enseguida, y luego va a aprovechar su obra escrita para recordárnoslo. Él se da cuenta enseguida que no le gusta andar sirviendo a nadie. Y entonces pronto deja de estar al servicio de Acquaviva en Roma y se alista, como tantos jóvenes de su edad, para salir adelante y para vivir la vida, para buscarse la vida, que es una palabra muy de la época, era un auténtico buscavidas Cervantes. Pronto se alista en los tercios, en lo que era la Armada Española, en Nápoles. Esta fotografía está tomada en lo que se llama en Nápoles los quartieri españoli, que son en realidad, siguen siendo esos barrios populares que se construyeron en la época en la que Nápoles, como buena parte del sur de Italia, pertenecía a la corona española, para albergar el gran contingente de tropas que vivía aquí. Y es muy bonito porque él luego va a utilizar en su obra una frase en la que decía que había, para un joven que no tuviera recursos de familia, como era su caso, solo había 3 salidas. Y las 3 pasaban siempre por servir a un señor. Él decía que o servías a la iglesia, o servías al poder, o servías a las armas. Y no cabe duda que en su época lo que se consideraba más digno o más noble era servir a las armas, y es a lo que él se apuntó en Nápoles. Claro, que si seguimos adelante viendo la exposición, nos encontramos con esta imagen, con el mar curiosamente tan presente en la juventud de Cervantes. Siempre pensamos en Cervantes como un hombre de tierra adentro. Antes ha dicho muy bien Óscar, el director del Cervantes, que la figura de Don Quijote se tiende a confundir con la figura de Cervantes. Me imagino que ese es el sueño de cualquier escritor, ¿no? Que su personaje y él se terminen confundiendo. Pero claro, a consecuencia de esa confusión tendemos a pensar en Cervantes como un hombre de tierra adentro, que es verdad que lo fue. Era un castellano típico. Nació en Castilla, vivió en las 2 Castillas y también trabajó sobre todo en la Andalucía interior. Pero, curiosamente, toda su juventud es una vida muy vinculada al mar. Y es muy bonito porque hay un paralelismo entre el mar, para mí, y esas grandes llanuras castellanas, ¿no? Al final son los grandes horizontes. El antropólogo que siempre me gusta tanto citar, Julio Caro Baroja, le gustaba hacer esa gran distinción típica de la antropología, de la etnografía, entre los hombres de las montañas y los hombres de las llanuras. Decía Caro Baroja que mientras los hombres de las montañas tienden al sedentarismo, las grandes llanuras invitan al nomadismo. Y decía Caro Baroja, y el marinero es el ejemplo más perfecto de nómada. Bueno, pues algo de esto vivió Cervantes en su juventud, ¿verdad? Algo de este nomadismo. Claro, él no se imaginaba cuando se apuntó a la batalla cuando se apuntó a ser soldado de los tercios españoles, lo último que se imaginaba es que en un par de años, un poco menos, se iba a encontrar metido en un verdadero fregado, como diríamos ahora, en una de las batallas más importantes que se libraron en esa época, que fue la famosa batalla de Lepanto. Bueno, pues allí acudió Cervantes, a la dichosa batalla de Lepanto. Y este es el lugar, esta imagen está tomada en frente de Lepanto, en la boca del Golfo de Corinto. La boca del Golfo de Corinto, como sabéis, si os situáis, el Golfo de Corinto separa la parte del Peloponeso del resto de la Grecia continental, y en esa zona está la ciudad de Lepanto, actualmente Nazpactos, y ahí fue donde tuvo lugar la dichosa batalla de Lepanto. Pero claro, cuando vas a Lepanto, yo estuve por allí para hacer este trabajo, obviamente, a algunos nos sorprende la cercanía con otro lugar. Yo pediría ahora que pasáramos 2 imágenes seguidas aquí, que es esto.
Esta es la isla de Ítaca. Fijaros que decimos Ítaca y ya estamos todos puestos en modo literatura, que diríamos ahora. Claro, esta isla, donde veis esa mancha de sol en el horizonte, es más o menos donde está tomada la otra fotografía, un poco más allá. Es decir, Ítaca está enfrente de la boca del Lepanto. ¿Esto qué quiere decir? Que el día antes de la batalla, Cervantes, cuando iba enrolado de soldado raso, joven y además enfermo, en la galera, una de las galeras que iban con la gran armada que iba al mando con Juan de Austria, el hermano Felipe II, como sabéis, bueno, lo que se llamó la Santa Liga. Bueno, pues cuando pasó en su galera, la noche antes, cuando iba en su galera, pasó frente a las costas de Ítaca. ¿Qué pensaría Cervantes? A mí siempre me emociona pensar esto. Por eso cuando estuve en Grecia quise visitar Lepanto e Ítaca, porque era como el mundo de la realidad y el mundo de la literatura. Claro, Cervantes en esa época ya había estudiado con López de Hoyos, ya había incluso publicado sus primeros poemas, animado por su maestro. Entonces Cervantes sabía perfectamente quién era Homero. Estamos en el Renacimiento. Homero era Dios en ese momento, uno de los grandes nombres, uno de los grandes referentes de la literatura, la Ilíada y la Odisea. Entonces, de repente, ¿qué pensaría Cervantes cuando alguien le dijera, esta isla es Ítaca, Isaki, que es como dicen, llaman los griegos a Ítaca? Tuvo que ser una experiencia brutal, o al menos a mí me emociona mucho pensar que lo fue. Por eso, un paso atrás, por eso quise utilizar esta imagen, que los que estáis ahí viendo el magnífico montaje que han hecho en la sala de la exposición de Lely, del Instituto Cervantes, que he tenido ocasión de verlo gracias a todas las fotografías que me han enviado. Por eso en ese montaje aparece un tríptico, que es a la izquierda la fotografía del mar de Lepanto, a la derecha la fotografía de la isla de Ítaca y en el centro está Sirena. Porque a cualquiera de nosotros, si decimos Ítaca y si encima vemos una sirena, ya estamos pensando en Ulises, ya estamos pensando en Homero, ya estamos pensando en la Odisea. Y en el fondo estamos pensando en el origen de la literatura. Por eso me estoy deteniendo más, luego vamos a ir más rápido, por eso me estoy deteniendo más en estas primeras imágenes. Porque de alguna manera ahí está naciendo todo. Todo nació en la Odisea. Toda la gran literatura, en buena parte, directa o indirectamente, es literatura de viajes. Y a mí, referente a todo esto, me gusta mucho citar a un escritor, en este caso más un filólogo e historiador español, que es Joaquín González Cuenca, con el que he tenido el privilegio de trabajar y con el que tengo una gran amistad. Y González Cuenca siempre le gusta decir que al fin y al cabo Don Quijote no sería más que un héroe homérico manchego. Dice González Cuenca textualmente, un manchego transfigurado en héroe homérico. Y es verdad, ¿qué es Don Quijote? Es un héroe homérico, es un tipo que viaja y que es consciente de que al final lo que importa en la vida no es el final, no es llegar, porque llegar en definitiva es morirse tarde o temprano, sino es el camino, es el viaje, esa gran construcción que es el viaje como metáfora de la vida, que es el origen de la literatura. Y como muy bien ha dicho antes Óscar, el director, ahí está Cervantes inventándose nada menos que todo un género del que sigue alimentándose el espíritu de tantísimos de nosotros a lo largo de los siglos, ¿no? Bueno, pues una vez visto este tríptico de Lepanto y de la Odisea, seguimos adelante. Cervantes, como sabéis, cae herido en la batalla de Lepanto, gravemente herido, debía tener muy buena salud, porque con un par de tiros de arcabuz no era fácil sobrevivir. Y como todos los soldados de esa época de los tercios españoles, curó sus heridas en la isla de Sicilia. Sicilia era el lugar donde llevaban a todos los soldados a restablecerse, digamos, y también buscando un poco no fotografiar edificios antiguos y estas cosas, al menos genéricamente, buscando un poco esa imagen contemporánea. Me pareció bonito fotografiar en Sicilia esta imagen que además os acompaña a la entrada de la exposición, que es la danza de la muerte y del diablo
es la Semana Santa de Prizzi. Además, esto de Prizzi tiene una sonoridad a los que les guste la novela negra y el cine muy a la mafia, etc., ¿no? Bueno, pues me encontré en Prizzi en Semana Santa trabajando en este proyecto y me pareció oportuno esta imagen de la danza de la muerte, que es lo que debió estar Cervantes esperando de un momento a otro, pero bueno, por suerte el destino todavía no le tenía guardado este tema. Entonces seguimos adelante y sigue esta vida de viajero de Cervantes, de soldado, porque aunque quedó un poco lisiado de la mano izquierda, pero en esa época para soldado valían hasta los que quedaban un poco tocados. Y bueno, siguió trabajando, siguió ganándose el jornal como soldado por el Mediterráneo, y este en concreto es una imagen en Túnez, es el fuerte de la Goleta, y Cervantes, bueno, se sabe que participó en la toma de este fuerte, que es también conocido como el fuerte de Carlos V, y que pasaba a manos bien de los turcos o bien de los cristianos periódicamente, y en una de las operaciones para tomar para tomar el fuerte participó Cervantes. La siguiente imagen es una imagen de la playa de la Goleta. Seguimos en esa época de juventud de Miguel de Cervantes, con 25 o 26 años, junto al fuerte que acabáis de ver antes, este mundo ahora típicamente musulmán, y este país para muchos de nosotros tan querido, origen de la primavera árabe, ¿no?, como es Túnez. Y si seguimos avanzando, llegamos a esta imagen más dura, de algún modo, que para mí es un poco la época del cautiverio, porque es la Medina de Argel. Cervantes, como sabéis, cuando volvía a España, bueno, pues su galera fue apresada, y él, que ya había decidido licenciarse y, bueno, gracias a su buena hoja de servicios, intentar una vez más obtener trabajo en la administración, es decir, ser funcionario, como decía antes, medio broma. Bueno, pues finalmente no lo logró de momento y cayó a manos otra vez del Imperio Otomano, de los corsarios que tenían literalmente infestado el Mediterráneo en esa época, y se tiró nada menos que 5 años cautivo en Argel. Si ahora seguimos adelante, si ahora visitamos Argel, fijaros, nos encontramos en el lugar donde estuvo escondido en uno de sus intentos de fuga, porque como buen joven, en fin, activo y bastante valiente a lo que parece, sin querer caer en mistificaciones, tuvo 4 o 5 intentos de fuga, que no es broma, y lo que nadie entiende es cómo no le mataron cada vez que le pillaban, porque no logró fugarse. Y esta placa está en un pequeño jardín, que es uno de los lugares donde estuvo escondido en Argel. Fijaros lo que queda de la memoria. Pero bueno, cuando están viajando por un país, en este momento un país tan duro y tan difícil como Argelia, de repente encontrarse un fragmento de una lápida donde se lee en perfecto castellano a la memoria, sospecho que debajo pondría de Miguel de Cervantes, que es lo que se ha perdido, resulta siempre como muy emocionante, ¿no? Son estas huellas que nos va dejando la historia. Entonces, si seguimos adelante, la anterior, a ver, vamos a poner la otra, no, sigue, adelante una, otra, nos vamos a quedar aquí. Me apetece que veamos esta imagen, que son estos molinos de viento en la distancia, un poco oníricos, ¿no?, que casi cuesta trabajo verlos. Porque fijaros qué curioso que el lugar donde habéis visto la placa anterior está en Argel, cerca del barrio de Belcourt. Y el barrio de Belcourt es el barrio donde nació Albert Camus, el gran escritor que para muchos de nosotros es un verdadero referente, no solo literario, sino también ético, también moral, ¿no? Y es muy bonito porque Camus, como tantos grandes escritores, era un amante de la cultura española, como sabemos todos, pero un gran amante del siglo de oro y muy concretamente de la obra de Cervantes. Y tiene en sus diarios de juventud, tiene Camus
una cita que me voy a permitir leer porque para mí es muy emocionante, que dice: sí, yo he luchado contra los molinos de viento, pero es completamente indiferente luchar contra molinos de viento o contra gigantes, tan indiferente que es fácil confundirlos. Es una cita para mí hermosísima, porque nos está dando la clave para interpretar no solo la obra de Cervantes, sino la verdadera literatura. En la gran literatura tiene que tener lugar siempre esa confusión entre la realidad y la ficción. Porque la gran literatura es la que interpreta el mundo, pero interpretando el mundo crea otros mundos, ¿no? Y en eso Cervantes es un maestro, y Camus, que también es un maestro, quiso siempre tener este hermosísimo recuerdo, ¿no? Entonces, si queréis, seguimos adelante y nos paramos en esta imagen. Esto es Lisboa. ¿Por qué Lisboa? Porque cuando Cervantes sale de su cautiverio, viaja a Portugal, intenta conseguir algo. Él, en el fondo, quería que le mandaran a América Latina. Siempre es fantástico, ¿no? Pensar que habría sido del Quijote, que habría sido de Cervantes si hubiera ido a América Latina. Igual tendríamos un Quijote tropical, o igual se había muerto de malaria al año de llegar, como le pasaba a más del 50% de los que iban para allá. Ahora nos preocupa esta pandemia, pero imaginaros lo que era para los que viajaban por lugares tropicales la malaria en el siglo XVI. Bueno, lo que tenemos ahora es un catarro de andar por casa, ¿no? Al lado de... Bueno, pues Cervantes no consiguió que le mandaran, nunca logró grandes cosas del poder. Por eso tenía esa relación tan complicada con el poder, y por eso fue tan crítico. Y además Cervantes fue muy crítico con el poder, muchas veces ni siquiera citándolo, sino haciendo algo mucho más eficaz, que es ignorándolo. Sus grandes obras, sus grandes personajes, son casi siempre gente común, gente humilde, y siempre se mueven lejos de los centros del poder. En ese sentido, en Portugal, Cervantes coincide casi en fecha con, no hay ningún dato de que se conocieran, con el Cervantes de la lengua portuguesa, que es el gran Luis de Camões. Y este es el barrio donde nació y vivió Luis de Camões, que además tiene un paralelismo muy divertido con Cervantes. Y es que tanto los huesos de Camões como los huesos de Cervantes se perdieron, y por más que una alcaldesa madrileña durante un tiempo se empeñó en rebuscarlos, pues al final es difícil saberlo. Los de Camões están definitivamente perdidos, pero los de Cervantes, pues probablemente también no se sabe bien si lo que se encontró son de él o de algunos coetáneos suyos, pero es que tampoco importa, porque tanto Camões como Cervantes en vida fueron gente sencilla, gente normal. No pertenecieron a la nobleza y mucho menos al poder. Más bien fueron despreciados por el poder y ambos pisaron la cárcel. Esto debería ser un ejemplo, ¿no?, acerca de la supuesta ejemplaridad de mucha gente y la dudosa ejemplaridad de otra, ¿no? A veces las formas, luego la historia se encarga de cambiar. Bueno, pues en esta calle de este barrio popular es donde vivió Camões en su época lisboeta y donde murió el gran Luis de Camões. Y lo que no cabe duda es que Portugal dejó una hondísima huella en Miguel de Cervantes. Decía Cervantes que había dos grandes ciudades para él. Son las ciudades a las que dedicó más elogios en su obra. Una era Lisboa y otra era Barcelona. Y bueno, en este caso no cabe duda que Lisboa le tuvo que influir mucho, porque en su obra póstuma, en el Persíles, su gran obra, una de sus grandes obras, iba a decir junto con el Quijote, claro, intentar comparar cualquier cosa con el Quijote es una tarea perdida, ¿no? Pero bueno, digamos que un libro fantástico que ya no llegó a ver el publicado, lo publicó su viuda, su obra póstuma. En el Persíles, que también es un viaje, como no, es una peregrinación, es un viaje de unos peregrinos desde la Europa septentrional, la Europa del norte, pasando por la península ibérica hacia Roma. Es una novela muy curiosa. Bueno, pues
Lisboa ocupa un lugar muy importante porque en este lugar, en donde está ahora la Torre de Belén, el antiguo puerto de la ciudad, desembarcan los protagonistas del Persíles. Entonces, como digo, esta presencia de Lisboa, y no solo de Lisboa, de Portugal y de la península ibérica, es muy importante, porque hace, vamos a ir pasando a las siguientes imágenes, él hace que los protagonistas del Persíles viajen desde Lisboa hasta Valencia y atraviesen la península. Y yo he hecho un ejercicio que invito a mucha gente a hacerlo y a muchos enamorados de España, que seguro que hay en Delhi y en India en general. Cuando visiten España les invitaría a que lo hicieran, que es con el Persíles en la mano, atravesar España, atravesar la península ibérica, perdón, desde Lisboa hasta Valencia, porque funciona casi como una guía de viajes, se puede reproducir. Uno de los sitios donde paran los peregrinos, lugar donde sabemos que también estuvo Cervantes, es en el monasterio de Guadalupe, que es la imagen que tenemos ahora delante. Y bueno, ahora los actuales peregrinos, como veis, son más bien japoneses, o tal vez podrían ser indios, pero en esa época es el claustro del monasterio de Guadalupe. Los peregrinos siguen su camino, seguimos adelante, y pasan por la ciudad de Talavera de la Reina. Esta fotografía está tomada en la fiesta de las mondas de Talavera de la Reina del año 2015. Pero es que Cervantes ya en el Persíles habla de las fiestas. Dice, y llegaron a Talavera la víspera de la monda. Es fantástico que esas fiestas se perdieron un tiempo y se hayan retomado. Yo la fotografié en el 2015 y el otro día vi en la televisión, porque son fiestas de primavera, acaban de ser ahora, que este año, como no se han podido hacer los desfiles tradicionales por la pandemia, han hecho una especie de reunión al aire libre con todas las medidas de seguridad, pero incluso este año con la pandemia se ha celebrado la fiesta de la monda a la que acudieron un día los peregrinos del Persíles. Bueno, seguimos adelante. Como no, la carretera de Toledo a Aranjuez y Ocaña, cerca de donde yo vivo ahora buena parte del tiempo, en un pueblo de La Mancha, he terminado ya obsesionado con tanto Cervantes, y bueno, en esta carretera que hoy recorremos tantos automovilistas, pues por estos caminos o por algunos muy cercanos anduvieron también los peregrinos del Persíles y llegaron a la ciudad de Ocaña. Y es muy curioso porque en Ocaña se sigue celebrando en Semana Santa se sigue celebrando una procesión que se llama la procesión de los armados, donde la gente procesiona con armaduras del siglo XVI. Entonces, bueno, son estos detalles que nos siguen recordando. Esas son armaduras como las que debió vestir Cervantes en el siglo XVI. En este caso pertenecieron a don Alonso de Ercilla, que está enterrado en Ocaña y era hijo de la localidad. Digamos que esas armaduras sí que visitaron esa América Latina que Cervantes quiso visitar y no le fue posible. Bueno, pues volvemos al mundo de la realidad y Cervantes, cuando no logró ningún tipo de prebenda ni ningún tipo de empleo en la administración como quería, decidió volverse a Madrid con su familia y empezó a visitar un pueblo de La Mancha por amistad con la viuda de un antiguo poeta amigo de él para ayudarla a publicar la obra del difunto poeta, de Laínez. Y allí conoció a una joven que sería su mujer, a Catalina, en un pueblo manchego, bueno, no exactamente manchego, un pueblo toledano de una comarca vecina que es la Sagra, un pueblo que se llama Esquivias. Y dicen las malas lenguas que en este pueblo empezó a concebir el Quijote. Lo que no cabe duda es que en este pueblo tomó contacto con la realidad manchega, con la realidad de lo que entonces se llamaba Castilla la Nueva, que era un mundo muy joven y muy pujante en esa época. Y en concreto, en esta imagen, la casa que se va al fondo es el señorío, la casa del señorío de los Quijada. Como veis, empieza a haber una serie
de elementos que podrían hacer pensar que no cabe duda que desde luego tanto en el pueblo de Esquilias como en general, como podemos ver en la siguiente imagen, en los caminos de La Mancha y de Toledo, este es el camino de Esquilias a Toledo en la actualidad, en esos caminos tomó contacto con todo ese mundo manchego, ¿no? De rústicos, de moriscos, de hidalgos, todo ese mundo que luego va a configurar el mundo del Quijote. Si seguimos adelante, tenemos una imagen de la ciudad de Toledo, la calle Buzones, en la esquina con Aljibes, una zona del viejo Toledo muy, muy querida para mí, donde curiosamente, fruto de este movimiento constante, ¿no? En el Mediterráneo, para un lado y para otro, aparece una mujer que por su indumentaria vemos que es de religión musulmana, probablemente una inmigrante marroquí o de otro lugar del Mediterráneo, que vive actualmente en Toledo. Y si pasamos a la siguiente imagen, vemos otra imagen muy toledana. Si yo os dijera que esta fotografía está tomada en una aldea de La Mancha, todos me creeríais. Veis a la izquierda ese muro, esa mezcla de revoco y ladrillo, que es lo que se conoce típicamente como el aparejo toledano en la arquitectura, las casas enjalbegadas de blanco, las cortinas en la puerta. Esta fotografía se podría hacer en el pueblo donde yo vivo ahora o en cualquiera de las veces. Pero lo curioso es que está tomada en una aldea de Túnez. Volvemos al Mediterráneo, en Testur. ¿Y por qué esta aldea tiene este aspecto? Pues porque, aldea no, pueblo, es un pueblecito de mediano tamaño, perdón por la aldea. ¿Por qué Testur tiene este aspecto? Pues porque es una de las fundaciones de los moriscos españoles cuando fueron expulsados a principios del siglo XVII de España y se repartieron por el Mediterráneo. Y un colectivo muy importante acudió, sobre todo de origen toledano, de origen manchego, acudió a Túnez. Y en Túnez fundaron una serie de poblaciones que siguen teniendo, de hecho, fijaros que es muy curioso, que en todo el Magreb, tanto el vino como el aceite, que tiene más prestigio y digamos el que es más valorado en Europa y sobre todo en Francia, tanto el vino como el aceite más valorados son de Túnez. Bueno, pues no cabe duda que en la calidad de ese aceite y de ese vino y la manera de elaborarlo, está muy presente esa huella morisca, porque la presencia morisca en Túnez fue muy importante. Entonces, bueno, quería hacer este paralelismo y seguimos adelante y nos encontramos con esta imagen típicamente manchega. Ahora sí, aquí no hay trampa, no estamos en Túnez, estamos en La Mancha y esta casa, que como veis responde a esa arquitectura que a mí tanto me gusta, tan blanca, tan luminosa. Ahora doy un salto en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, porque en realidad esta casa fue una antigua posada. Fue la antigua posada de Puerto Lápiz, la posada de don Higinio Mascaraque, doña Dorotea y don Higinio Mascaraque. Y es la posada donde se hospedó Azorín en 1905. Es decir, si yo con motivo del cuarto centenario del Quijote y de la muerte de Cervantes me dediqué a recorrer todos estos lugares de la vida y la obra de Cervantes, 100 años antes, el gran Azorín, por encargo de un periódico de Madrid, se dedicó a recorrer los lugares de La Mancha y escribió una serie de crónicas que luego dieron lugar a uno de los que para mí, desde luego, y para muchos, es uno de los mejores libros de Azorín, que es La Ruta de Don Quijote. Bueno, pues La Ruta de Don Quijote, él habla concretamente de esta casa. Y doña Dorotea, la posadera, era la tatarabuela de la señora que aparece en la silla, que es una señora encantadora que se llama Pilar, y el mocetón que aparece en primer plano, muy bien criado como un manchego, es su sobrino José Ignacio. Y me acogí, ya la casa no es una posada, desde los años 50 empezaron a desaparecer las posadas del siglo XX, y ahora es un domicilio particular. Y bueno, si seguimos avanzando por La Mancha, pues tenemos ya este mundo de Cervantes, de los rebaños, los caminos, el polvo, la presencia del polvo,
el mundo de un viajero. ¿Por qué? Porque Cervantes en su vida atravesó muchísimas veces la Mancha. Porque su siguiente empleo, como vamos a ver en la siguiente fotografía enseguida, fue en Andalucía. Por fin logró Cervantes trabajar para el Estado, ser funcionario. Pero claro, lo logró en unas condiciones muy comprometidas, porque fue funcionario a base de aceptar un empleo muy duro, que era, como muy bien ha contado antes también Óscar, el director del instituto, fue aceptar el empleo de recaudador de impuestos, lo que entonces se decía cobrador de alcabalas. Claro, ser recaudador de impuestos, pues hombre, no era el trabajo, digamos que no eras muy bien recibido en general. Él estuvo reclutando, confiscando más bien trigo y aceite para la famosa Armada Invencible, que todos sabemos cómo acabó la aventura, pese a su nombre. Pues claro, tenemos documentados como mínimo 15 viajes de Madrid o Toledo a Sevilla, Córdoba, Granada, por parte de Cervantes. Y vivió varios años en Andalucía. Dice Jean Canavallo, el gran historiador cervantino, dice que en Andalucía Cervantes vivió su particular laberinto andaluz, porque no se puede decir mejor. Claro, Cervantes se casó en Esquivias, se encontró viviendo una vida absolutamente de pueblo manchego para un chaval, ya no tan chaval, un hombre a punto de cumplir los 40 años, que había llevado una juventud completamente cosmopolita, Mediterráneo, el norte de África, Lisboa. De repente, ¿qué hacía en La Mancha? Cuando que tuvo la ocasión de trabajar en Andalucía, dejó a su mujer en el pueblo. Nunca se separaron, ¿eh? Y de hecho se encontraron de nuevo en la vejez, pero él marchó a vivir, a respirar, a vivir en Andalucía. Y en Andalucía le pasó un poco de todo. Pero antes insistía yo en esa vida viajera, porque simplemente para contextualizar un poco qué supone viajar de Madrid a Sevilla. Bueno, pues un viaje de Madrid a Sevilla en esa época, en mula, eran 15 días. 15 días. Entonces hizo 15 viajes. Es que se pasaban el día viajando. ¿Dónde nace el Quijote? Pues en todo lo que le contarían, lo que hablaría, lo que bebería y lo que jugaría en todas las posadas que iban siendo las etapas naturales del viaje. Era una vida absolutamente fascinante, ¿no? Imaginaros si le toca a Cervantes vivir la pandemia y estar encerrado durante meses. Se nos había muerto de tristeza. Bueno, vamos a ver unas imágenes ahora de Andalucía. Imágenes que yo he querido recorrer, lugares presentes en su obra. Por ejemplo, esta es la casa donde se sitúa uno de los paisajes, de los pasajes de las novelas ejemplares, en concreto la española inglesa. Se supone que en esa casa vivía la familia protagonista, que está justo enfrente del convento de Santa Paula. Y como a veces los dioses son amigos de los fotógrafos, pues bueno, me pasó una monjita de Santa Paula por allí, que andan con frecuencia por el barrio, y así me permitió contextualizar aún más la imagen. Y luego vamos a ver un par de imágenes muy mundanas. Esta es una imagen que para los aficionados a los toros es algo muy habitual, para el resto de la gente es un poco más dura. Es el mozo de espadas limpiando la espada después de una corrida, de una faena, de haber matado a un toro. Y la siguiente imagen es algo mucho más agradable, es el backstage, como lo llaman, el entrebastidores de un desfile de moda en la ciudad de Sevilla. ¿Por qué he elegido estas dos imágenes? Porque claro, para Sevilla en ese momento era la capital económica de España, no cabe duda. La casa de contratación, por ahí entraba todo el oro, todo el dinero de las Indias. Y era además una ciudad muy cosmopolita, una de las grandes capitales europeas. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de un gran poeta español, premio Cervantes, y todavía vivo, por suerte, aunque ya muy mayor, tocayo mío, José Manuel Caballero Bonal. Tiene un texto, un libro muy bonito sobre Cervantes en Sevilla. Y dice Caballero Bonal, dice: el ajetreo sin pausa, el excitante dinamismo, la opulencia, la indigencia de Sevilla
eran ya sin mayores aditamentos un fastuoso espectáculo, una aventura inagotable. No cabe duda que esa mezcla de ese cosmopolitismo andaluz, sevillano y andaluz en general, por un lado, y por otro lado, todo lo que había vivido Cervantes en esa época manchega y en toda su juventud como itinerante, como soldado y como preso y como cautivo, estaban ya germinando, quién sabe ya lo que llevaría en la maleta, estaban germinando en todo lo que iban a ser sus grandes obras. Si seguimos avanzando, esto es Écija, la segunda ciudad de Andalucía, donde más tiempo vivió Cervantes después de Sevilla, y luego unas imágenes de la campiña sevillana, esos grandes campos de cereal, por Écija, Marchena, Osuna, los grandes nombres de la Andalucía de la época, y la siguiente imagen, otro mundo muy querido, el mundo de Jaén, el mundo de los olivares, y en concreto una cuadrilla de aceituneros por las que compartí algunos días de la recogida de la aceituna, y, en fin, los frutos que andaba Cervantes reclutando. Cervantes, que debía ser bastante champalante, entre otras cosas, se negó a eximir a la Iglesia de pagar, a eximir a la Iglesia de los impuestos. Es decir, él recaudaba a la Iglesia. La Iglesia le amenazó y le excomulgó por lo menos un par de veces, pero esto no le hacía arredrarse. Él siempre reclamaba a la Iglesia sus impuestos y, en fin, fruto de esta relación difícil con el poder y de unas cuentas que a veces no acababan de estar muy claras, también es muy español en estos Cervantes, pues terminó con sus huesos en este lugar, o en lo que sería este lugar a principios del siglo XVII. El tiempo va pasando, finales del XVI, principios ya del XVII, que es el ayuntamiento de Castro del Río, los sótanos del ayuntamiento donde estuvo el antiguo calabozo. Es la primera vez que dio con sus huesos en la cárcel y no la última, Miguel de Cervantes. Y luego, por ir contextualizando siempre, como hemos dicho antes, el pasado con el presente, hay un personaje que a todos nos fascina mucho, presente también en el Persiles. El Persiles, junto con el Quijote, es una fuente maravillosa de información de la época, ¿no? Que es donde está tomada esta fotografía. Es un pueblo de Granada que se llama Alhama de Granada. Y ahí había una antigua bruja, una mujer que está considerada, según una placa que reza en el pueblo, la primera mujer cirujana y transexual de España. En estas épocas que, por suerte, vamos siendo, parece ser, más progresistas con la legislación, yo invito a los transexuales a que miren este personaje en el Quijote, porque es un personaje fantástico. El rey, Felipe II, mandó a sus médicos a examinarla creo que es hasta 4 o 5 veces. Y unas veces determinaban que era hombre y otras veces determinaban que era mujer. Lo cual es fantástico para los que creen que están las cosas siempre tan claras. Las cosas nunca están tan claras. Bueno, pues esta Helena de Céspedes, o Heleno, no sabemos bien qué habría que decir, en 1545 tuvo muchísima fama. ¿Qué duda cabe que cuando Cervantes andaba por estos pueblos, alguien le habló? Y luego en el Persiles, él la utiliza como un personaje, la introduce, cambiándole el nombre, y en el Persiles la llama la bruja Cenotia. Pero claro, la bruja Cenotia, cuando se presenta, dice, soy de Alhama, de Aragón, y mi sangre es morisca, por si había alguna duda. O sea que de alguna manera, evidentemente, con la bruja Cenotia, Cervantes vuelve a ser otra vez lo que hacen los grandes escritores, ¿no? Que es utilizar la realidad como fuente inagotable de la ficción. Seguimos adelante y bueno, termina ese periplo andaluz, Cervantes termina en la cárcel, hay quien dice que ahí empezó la escritura verdadera del Quijote, porque él de algún modo en el prólogo insinúa que qué se iba a esperar de un libro que nació en las estrecheces de una celda. Bueno, eso es difícil saberlo, porque todo el mundo cree saber mucho de Cervantes y del Quijote, más que lo que podemos encontrar
escrito, pero lo importante es que hay un momento en que Cervantes, cuando sale de la cárcel, vuelve al lugar, recoge a su mujer y marcha a Valladolid, donde vivían sus hermanas, que eran cortesanas. Cortesanas en esa época, ya sabéis, eran mantenidas de manera bastante oficial, mediante contrato por señores de la corte, y vivían en Valladolid porque Felipe III ya en esa época, a principios del 17, había trasladado la corte a Valladolid. Y ahí se fue Cervantes con su mujer, siempre vivió rodeado de mujeres. A mí me fascina mucho la relación de Cervantes con las mujeres y probablemente por eso en su obra las mujeres, y más para su época, tienen tanta personalidad. Son personajes de una pieza. Rara vez tienen un gran protagonismo y una gran libertad. Probablemente porque se crió en una familia de mujeres bastante libres. Era difícil para una mujer en esa época ser libre y desde luego ser cortesana. A lo mejor a todo el mundo no le parece el mejor camino, pero era un camino para ser más libres, no cabe duda. Y bueno, en Valladolid desde luego terminó de escribir El Quijote y aún viviendo en Valladolid se publicó El Quijote en Madrid en 1605. Y ahora ya si vamos avanzando hacia el final, como diría Don Quijote con pie derecho, pues nos encontramos con que yo he querido reproducir brevemente un viaje quijotesco, pero absolutamente contemporáneo. Cervantes sabéis todos que empieza con esa frase ya archiconocida de ese lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse. Él mismo dice luego en el propio libro que lo hizo como hizo Homero también en su día. Volvemos a Homero, unimos el principio con el final, que lo hizo un poco pues para que cada pueblo de la Mancha y cada lugar de la Mancha se pudiera atribuir la paternidad de Don Quijote. Y desde luego lo logró, porque cualquier pueblo manchego te dice, este de verdad era el pueblo de Don Quijote. Es genial, porque no existe el pueblo de Don Quijote, porque no existe Don Quijote. Pero hemos hecho tan nuestro Don Quijote, que tú dices en la Mancha, donde ya os digo que yo vivo últimamente, que Don Quijote no existió y te miran como diciendo, este está loco. ¿Cómo no va a haber existido Don Quijote? Don Quijote está presente como un personaje cotidiano. Pero sí dice Cervantes en El Quijote, el lugar, la comarca, lo dice hasta 5 veces. Dice que él empieza en uno de los capítulos, dice, una mañana antes del día, comenzó Don Quijote a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, o sea, que quede claro. Entonces, bueno, pues yo elegí una carretera que me gusta mucho, que es esta, del campo de Montiel, una comarca al sur de La Mancha, ya lindera con Sierra Morena, que es la carretera que va de Villamanrique a la Torre de Juan Abad, por cierto, la patria de Quevedo, todo se va juntando. Y también quise salir a caminar al alba, ¿no? Una mañana antes del día. Lo que pasa que hoy día, pues en vez de salir a caminar a caballo, salimos a pie o con el coche, como es normal, pero bueno. Y luego he querido ir recorriendo, como por ejemplo, lugares típicamente del Quijote. Aquí estamos en las lagunas de Ruidera, ya sabéis que tiene un gran protagonismo en el libro. Dice Francisco Rico, el gran cervantista catalán, dice, en el Quijote el paisaje de la Mancha no se describe, se hace sentir. Y esa es la grandeza del Quijote. Cervantes no hace grandes descripciones paisajísticas, pero tú todo el rato estás sintiendo el paisaje. Claro, eso es literatura verdaderamente en grado sumo. Y como no, tenían que aparecer en la siguiente imagen los molinos, una vez más. También de manera un poco... He intentado evitar esas imágenes tópicas que se prestan tanto, ¿no? Y que hemos visto 1000 veces. Porque en realidad los molinos al final, como bien dice Camus, da igual si son reales o si son soñados, ¿no? Y para mí son un poco una mezcla. Y bueno, esos días que a mí me gusta tanto trabajar fotográficamente, cuando digamos que la climatología no está especialmente mansa, pues te dan lugar a estas imágenes menos tópicas, ¿no? De sol y de cielos azules, que tanto me asustan. Y por último, dentro de este viaje manchego muy acelerado, en la siguiente imagen, esto es una de las muchas imágenes
que nos podemos encontrar en cualquier pueblo y en cualquier ciudad manchega, donde todo el rato esa inconfundible silueta de Don Quijote en su caballo y de Sancho en su rucio, están por todos lados, pero además con una cotidianidad, como os decía antes, que me parece absolutamente enternecedora, porque son como de la casa. En La Mancha la gente es estupenda, porque yo desde luego por eso vivo allí encantado, pero es gente a la pata a la llana, usando un término castellano. Es gente sin grandes alaracas y que la ves venir desde lejos, sin mucho doblez. Entonces me encanta esta relación que tienen en cualquier asador, en cualquier bar de carretera o de cualquier polígono industrial, te plantan un Don Quijote y un Sancho Panza y luego te venden marisco barato y te quedan encantados. Esa es la Mancha de Don Quijote. Y por último, ya para ir acabando, de nuevo Madrid. Cervantes, nada más publicarse el Quijote, vuelve con su familia a Madrid, porque también la corte vuelve a Madrid. Termina ese paréntesis vallisoletano para la corte española. Y esto es una fotografía de una de las calles que pueden conservar un poco más el aroma de esa época, ya sabéis lo que ha cambiado Madrid, pero es la calle de Toledo, que como su nombre indica era la salida hacia la ciudad. ¿Cuántas veces recorrería Cervantes esta calle de Toledo? Y bueno, como sabéis los que os interese el mundo y la biografía de Cervantes, Cervantes quiso ser escritor de teatro, y no lo logró. Y fue una faena porque la única actividad literaria que de verdad daba dinero en esa época era el teatro. Pero no tuvo suerte, ni fue buen poeta, él mismo lo decía, comparado con otros. Y en teatro ya estaba Lope de Vega, que era más joven que Cervantes en su mejor momento, y era una competencia imposible para Cervantes. Entonces Cervantes siempre sintió que él no había tenido éxito, no tuvo público. De hecho, Cervantes logró algo muy moderno, pero muy poco habitual en su época. Gracias al éxito del Quijote, su teatro se publicó en libro sin ser representado. O sea, hay muchas obras de Cervantes que sin haber llegado a las tablas se publicaron en libro. Porque una vez que el Quijote tuvo éxito, su editor le dijo, ahora te voy publicando lo que quieras. Y gracias a eso, en muy pocos años, publicó el Quijote, publicó las novelas ejemplares, publicó El viaje del Parnaso, publicó el teatro y ya su viuda publicó El Persigue. Todo en un lapso de menos de 7 o 8 años, menos incluso 5 o 6. Bueno, esta es una imagen del teatro español que está en el mismo lugar, en la Plaza de Santana, antes calle del Príncipe, este trozo, donde estuvo el antiguo Corral del Príncipe, que era donde todos los dramaturgos de esa época soñaban con estrenar sus obras, y donde Cervantes apenas estrenó ninguna, pero Lope de Vega estrenaba, para gran envidia de Cervantes, una detrás de otra, sin parar. Y finalmente quise terminar el trabajo en Barcelona. ¿Por qué? Porque el Quijote también termina en Barcelona. De alguna manera, aunque el libro termina en la aldea de Don Quijote con el testamento, esa escena tan sobrecogedora del testamento y la muerte de Don Quijote, pero en la práctica la novela termina cuando Don Quijote, frente al mar, es derrotado por el caballero de la Blanca Luna. Bueno, toda esa historia que conocéis muy bien todos, y el que no la conozca no se la debe perder, y de alguna manera recobra la cordura, que es cuando le dice Don Quijote a Sancho Panza, esto se ha terminado. Vamos para el pueblo, vamos a morir a nuestra casa, y esto se acabó. Se acabaron. Y entonces el que se vuelve loco es Sancho Panza. Y es un momento fantástico del final de la segunda parte del Quijote, donde Sancho Panza empieza a hablar como Don Quijote y Don Quijote habla como Sancho Panza. Se cambian los papeles. Bueno, pues fue aquí. ¿Por qué? Porque en la playa, la actual playa de la Barceloneta, no es exactamente aquí, cerca de aquí, lo que era la antigua playa de Barcelona, es el primer lugar donde Don Quijote vio el mar. Imaginaros lo que era para un manchego en esa época ver el mar. ¿Cómo no se iba a estar ahí autorretratando Cervantes? Pues es como cuando Cervantes vio el mar la primera vez cuando fue a servir al cardenal Alcoaviva a Roma, a un chaval que había nacido en Alcalá de Henares y se había criado luego en Madrid. Entonces, esa visión del mar
es fundamental en el Quijote. Y es en esa misma playa donde de alguna manera Don Quijote recobra la cordura y vuelve a su pueblo. Entonces, Martí de Riquer, que es uno de los grandes cervantistas, dice que el final de Don Quijote está ya muy próximo. Y lo notamos cuando llegamos a esas páginas. Y yo me permitiría decir, es que el de su autor también. No olvidemos que entre la publicación de la segunda parte del Quijote y la muerte de Cervantes pasan meses, ni siquiera un año. Entonces es muy impresionante pensar. Y entonces la última imagen con la que queremos cerrar esta exposición, volvemos a ese mundo de las marionetas tan querido para Cervantes, ¿no? Que él descubrió como tantas cosas en Italia, lo que se llama el teatro di pupi, en el sur de Italia, el teatro de muñecos, de marionetas, con esta imagen del propio Cervantes, subido ya en el trono en el Monte Parnaso. Digamos que Cervantes no alcanzó toda la gloria que él hubiera querido en vida, aunque alcanzó bastante, pero da igual, su gran éxito es su obra y es lo que nos ha legado. Y entonces, aquí es, digamos, poco antes de morir, Cervantes en su vida real dictó la dedicatoria del Persiles, que es sobrecogedora. Cuando ya le habían dado la extrema unción y le quedaban 3 días de vida, 3 días, probablemente él ya no podía ni escribir, él dictó lo siguiente, que es lo que está publicado en el Persiles. Dice, ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Es impresionante. Alguien a quien le quedaban, es además yo creo que es la mejor lección que ha legado Cervantes, no solo su obra, sino la pasión con la que vivió su vida. Como veis, de ahí sacamos el título de este trabajo, Miguel de Cervantes, o el deseo de vivir, porque su deseo de vivir estaba por encima de todo, incluso cuando estaba muriendo. Y creo, para terminar, de esta época tan dura que nos ha tocado vivir y que ha impedido que yo esté hoy con todos vosotros, que me habría encantado, creo que en esta época es el gran mensaje que nos ha legado Cervantes, ¿no? Que pese a todas las adversidades, vale la pena vivir, el deseo de vivir. Yo con esto creo que os he aburrido bastante y nada, doy por terminada mi intervención y muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido realmente impresionante este recorrido por la exposición, ¿no? Y creo que nos da una clave para cuando yo la he visitado, para cuando la gente la visita, realmente entender todos los matices de estas fotografías. Muchas gracias, José Manuel. Realmente, sinceramente. Es un poco tarde, pero siempre podemos abrir, por si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta. Pero realmente ha sido una exposición impresionante, con tantos detalles sobre la vida de nuestro gran y querido Miguel de Cervantes, y para culminar con esa cita de esa carta increíble. Creo que vamos a terminar aquí la sesión. Realmente ha sido fantástico. Solo repetir a todo el mundo que nos queda este documento que vamos a subir en YouTube pronto y que creo que es una guía formidable para esta magnífica exposición y para estas fotos realmente increíbles. Y sabemos que hiciste el viaje creo que fueron en 2016, si no me equivoco, a raíz de esto. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos vosotros desde la sede y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias.